Hola mis niños lindos, ¿cómo están? Muy buenos días, empezamos una nueva actividad, pero antes de empezar, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones y dones que derrame cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de la actividad de hoy es analizamos nuestros resultados y redactamos las conclusiones de la indagación del cultivo en agua. Estamos en la semana 28, jueves 15 de octubre, y el área que vamos a trabajar es de ciencia y tecnología. Hoy continuarás tu indagación sobre el cultivo en el agua. Realizarás el procesamiento de los datos que obtuviste durante la semana. Analizarás los resultados para redactar tus conclusiones y comunicarás tus resultados a otras personas. Esas otras personas son tus familiares. Ahora ya puedes emplear tu cuaderno de experiencias para escribir lo que harás en la presente actividad. Si quieres, puedes usar hojas de reuso como borrador. ¿Qué necesitamos para esa actividad? Hojas de reuso cuaderno, tu cuaderno de experiencia, lápiz y lapicero. Nuestra meta, ¿qué vamos a lograr con esta actividad? ¿Cuál es el propósito? Dice, analizar e interpretar los datos sobre el crecimiento de una planta en agua neutra y otra en agua acidulada. Y elaborar conclusiones y evaluar y comunicar los resultados. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a aprender? A analizar e interpretar los datos que ustedes han hecho, ¿no? Sobre el experimento de una planta en agua neutra y la otra en agua acidulada. Y van a elaborar sus conclusiones y a evaluar y comunicar los resultados que ustedes han terminado al elaborar y concluir los resultados de su investigación. Hace 9 días iniciaste tu indagación sobre el cultivo de una planta en agua. Los procesos de tu investigación fueron los siguientes. El problema. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultiva en agua acidulada? La hipótesis, ¿no? Elaboraste una hipótesis y para validarla planeaste y ejecutaste un experimento, ¿no? Entonces hicieron el problema, salió el problema, la hipótesis, pero ahora hay que contrarrestar esa hipótesis. La pregunta de indagación que ustedes tienen ahí, ¿no? ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultiva en agua acidulada? La hipótesis, si cultivamos una planta en agua neutra y otra planta en agua acidulada, la planta cultivada en agua neutra crecerá más. ¿Cuál es el agua neutra? El agua de caño, ¿no? Crece el agua de caño o el agua de río. Entonces, esa planta va a crecer más. ¿Cómo hacemos la validación? Mediante un experimento. Entonces, para hacer tu experimento, ¿qué necesitaste? Para comprobar tus hipótesis, ¿no? Seleccionaste una planta de tu localidad, revisaste que la planta tenga tallo y hojas que esté fresca, conseguiste los materiales con los cuales realizaste el experimento, 2 cortes de tallo iguales de la planta seleccionada, 2 vasos iguales, agua, vinagre y regla. Buscaste un lugar donde poner los vasos con las plantas, de manera que ambas tengan igual cantidad de luz, ventilación, temperatura y todo aquello, ¿no? ¿Qué necesita la planta para crecer? ¿Cuáles son los otros factores? Porque la planta es un ser vivo, pero necesita otros factores vivo, ¿no? ¿Y cuáles son los factores abióticos que va a necesitar la planta para poder crecer y desarrollarse? Entonces ahí tenemos que es la luz, la ventilación, el agua son los factores que ella necesita para poder crecer y desarrollarse. Ahora, ¿cómo comprobamos la hipótesis? ¿Cómo sabemos que si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa? Dice. Será verdadera si la planta en agua neutra creció y la que está en agua acidulada no creció nada. Entonces, ahí mi planta, yo compruebo mi hipótesis, es verdadera. Pero será falsa la hipótesis que he hecho si la planta con agua acidulada creció bien y de agua neutra no creció nada. Entonces, ahí mi hipótesis que yo planteé, entonces sería totalmente falsa. Ahora dice, observé yo mi planta por 9 días, porque así como igual que se hicieron ustedes, yo también realicé mi experimento. Observé la planta por 9 días y la registré en un cuadro de observaciones para cada planta. Utilicé la regla para medir en centímetros cada planta, ¿no? ¿Cómo estoy empezando yo cómo puedo yo comprobar si mi planta creció o no creció? Desde el primer día la tuve que medir para después comprobar al 9º día si mi planta creció o no creció.
Y una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces, si mi planta tuvo o no tuvo raíz. La escala de raíces: 1, sin raíz; 2, muy pocas raíces; 3, pocas; y 4, muchas raíces. Acá tenemos nuestra escala de raíces. Realicé el procesamiento y la interpretación de datos. Así comparé las observaciones en el siguiente cuadro del día 1 y del día 9. ¿No? Igualito como ustedes han tenido. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a comprobar el día 1 cómo estuvo la planta y van a comprobar el día 9 cómo está terminando la planta, ¿no? O cómo está su investigación o el cultivo de su planta de agua neutra. Observaciones, acá está, ¿no? El agua neutra o el agua de caño y el agua acidulada o agua con las gotitas de vinagre, ¿verdad? Entonces yo tengo acá del día 1 y del día 9. ¿Esto me va a servir para qué? Para tener mi evidencia. ¿Cómo estaba mi planta el primer día y cómo está terminando el primer día? ¿Creció o no creció? Acá es donde yo me voy a dar cuenta. De tamaño, dice, mi planta tuvo 20 centímetros, creció 7 centímetros. Aumentó 7. Aspecto: el primer día estaba saludable, verdecitas sus hojas. En el 9º día, la planta saludable con hojas verdes. Crecimiento normal. Raíces, ninguna el primer día. En el 9º día, pocas. Crecieron pocas raíces. Otros, ¿no? Sin flores, ninguna flor. Entonces acá está lo que es de mi agua neutra o agua del caño. ¿Cómo está mi agua acidulada? Entonces vamos a ver. Tamaño igualito 20, 20 porque las medí y comprobé. Creció 1 centímetro. Aspecto saludable el primer día. El 9º día, marchita, hojas amarillas, muerta. ¿No? Totalmente marchita, muerta. Raíces, ninguna, no crecieron raíces. Otros, sin flores, ninguna flor. Entonces acá donde dice evidencia, hago mi comprobación. Comprobamos los resultados. La planta que cultivé en agua neutra creció 7 centímetros. Acá está. La planta de agua acidulada creció 1 centímetro. Ahí tengo yo la comprobación. La planta de agua neutra tiene aspecto saludable. Sus hojas están verdes y tiene pocas raíces. Crecimiento normal, crecieron pocas raíces, ninguna flor. Hojas verdes, ahí está. Y la planta de agua acidulada está muerta y con las hojas marchitas y ninguna raíz. Aspecto: marchita, muerta, no crecieron raíces. Lista. La planta de agua neutra no presentó flores, tampoco la de agua acidulada. Ninguna flor, ninguna flor. ¿De dónde sacaba comprobé estos resultados? Solamente de las evidencias que observé de mi cuadro que tuve, el cuadro que hicieron ustedes, el cuadro de la organización, de dónde iban a ustedes a colocar la información diariamente. De ahí nada más aquello, mis evidencias del primer día y el 9º día, ¿no? Ahí está. Interpretamos los resultados. En el día 9, la planta que cultivé en agua creció 9 centímetros, más que la de agua acidulada. La planta de agua neutra tuvo pocas raíces en relación con la planta que cultivé con agua acidulada. Ninguna planta tuvo flores. Ahora ya tienes los datos más importantes, ¿no? Ahora sí ya tienes datos, pero niños, tengan en cuenta algo. No todas han tenido los mismos resultados. Dependiendo de la planta que utilizaron ustedes, van a tener de repente unos otros resultados y otros. Esto solamente es una guía que yo he hecho para que ustedes puedan guiarse de cómo hacer el trabajo, ¿ya? No todos van a tener el mismo resultado que he tenido yo. Ahora ya tienes datos importantes que puedan ayudarte a construir las comparaciones entre tus hipótesis y las evidencias que te proporcionó el experimento que realizaste. También te ayudará a elaborar tus conclusiones. Escribe las comparaciones entre tu hipótesis y los resultados del experimento. Anota claramente si las evidencias que te proporcionó el experimento te permiten decir si tu hipótesis es verdadera o falsa. Utiliza la escala del tamaño de raíces para ver si tu raíz crecieron o no crecieron nada, ¿no? Ahí está la escala de tamaños. También estás en condiciones de escribir tus conclusiones. Primera conclusión, segunda conclusión. Recuerda escribir 1 o 2 argumentos que sustenten tus conclusiones, ¿no? Igualito como interpretamos los resultados. ¿Cómo es que se dieron las
cómo es que se dan al final, ¿no? Cómo interpretas toda tu primera conclusión y la segunda conclusión. Ahora, compara los resultados de tu investigación. ¿Qué acciones debes realizar? Usa el esquema que te ofrecemos y a continuación, ya que está el primer paso sugerido, dice. ¿Qué acciones debo realizar? ¿Qué hice primero? Comparé los datos, registré en las observaciones en los cuadros de observaciones del primero y del 9º día. ¿Qué más hice ahí? ¿Qué más hicimos ahí? Acá están. Comparamos los resultados. Entonces, ¿qué hago luego? Comparo los resultados. ¿Qué voy a hacer después? Dice ahí. Acá está. Interpretamos los resultados. Entonces, ahí tienen ustedes, niños, para poner ahí. ¿Qué hicimos después? ¿Qué hicieron después? Ahí lo tenemos. Describe brevemente tu cuaderno de experiencias, tu experimento. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Y qué ocurrió finalmente? Cada uno tiene aquello en su cuaderno. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué ocurrió? ¿Qué observaron? Para escribirlo en su cuaderno de experiencias. Anote el resultado del cultivo en agua acidulada frente al cultivo de agua neutra. ¿Qué pasó, niños, con el agua acidulada? ¿Qué pasó en mi caso? El cultivo con agua neutra, con agua de caño, mi planta creció normal, estuvo viva, le crecieron raíces, sus hojas estaban verdes e inclusive ella creció. Pero el agua acidulada, niños, no tuvo el mismo efecto. ¿Por qué? Porque era un agua con lo mismo que nosotros decimos, agua con ácido, ¿no? El agua con vinagre. Entonces, ahí el agua, ¿qué fue? Contaminada. ¿Qué pasa cuando contaminamos los ríos, niños? ¿Ustedes creen que crecerán las plantas? ¿Qué sucede cuando nosotros no nos damos cuenta o la población cuando echa tanta el consumo que utilizamos, la ropa que lavamos, la lejía que utilizamos y toda esa agua se va a las playas, se va a los ríos? ¿Qué va a suceder con eso? ¿No? Si ustedes han hecho el experimento, se pudieron haber dado cuenta que si las plantas no tienen un agua saludable, un agua limpia, no van a crecer igual. Entonces, mucho tenemos que ver la contaminación para el crecimiento de las plantas. ¿Se dan cuenta ustedes que ahí se puede sacar un montón? Podemos interpretar un montón de ver los problemas que ahorita acarreamos con tanta contaminación en nuestros ríos, en nuestros lagos, ¿no? ¿Y de dónde lo sacamos? De lo que ustedes mismos han hecho su propio experimento. Autoevalúate y colócate una marca de verificación, un check en sí o no. Criterios de evaluación. ¿Lo lograste o no lograste? ¿Comparaste los datos que registraste en el cuadro de observaciones que hiciste para cada planta? ¿Sí o no? ¿Lo lograste o no lo lograste? ¿Utilizaste los resultados, evidencias para establecer si validaste o no tu hipótesis? ¿Construiste tus conclusiones basándote en la interpretación que hiciste de los datos? ¿Relacionaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tienes sobre los ecosistemas? ¿Sí o no? Niños, hay algo muy importante. Para hacer todo esto que nos pide acá nuestra autoevaluación, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer un cuadro igualito, ¿no? Tengo que hacer un cuadro igualito a este de acá. Mis observaciones de agua neutra, tengo que poner acá todito lo que está acá, poner el día 1 y el día 2 y ver desde el primer día para hacer nuestra comparación. Una vez que realicé todo este cuadro, con lo que yo he escrito o he apuntado ahí día tras día, del primer día al último día, voy a comparar los resultados, voy a poner nuestra evidencia, todo lo que ustedes han puesto acá, lo escriben acá. Acá tienen un modelo, así que ustedes lo van a poder hacer. Una vez que he logrado hacer todo aquello, ¿no? Interpretamos los resultados. Hacen acá esta interpretación de resultados. Cuando yo he elaborado todo esto, entonces ya tengo los datos, ya tengo todo. Entonces acá ya puedo escribir mi primera conclusión, mi segunda conclusión. Ya lo tengo. Ahora puedo escribir con argumentos. ¿Qué sucede cuando el agua, mi planta de agua, mi agua neutra, creció muy bien porque era un agua limpia? Ya lo argumento. Tengo para argumentar. ¿Y qué pasó con el agua acidulada? Mi planta de agua acidulada estaba con agua ácida. ¿Qué sucedió? Entonces estoy argumentando muy bien todo mi trabajo. Ya lo tengo todo, ya lo hice. No lo he copiado. Estoy trabajando, estoy haciendo
lo que yo voy a hacer, todo este cuadro del experimento que ustedes mismos han realizado. Una vez que han puesto todo, tienen toda la evidencia abajo y van a poder hacer su resultado. Después de ahí, su interpretación, la interpretación de resultados, y van a poder escribir sus conclusiones. ¿Ya? Tienen todo ahí a la mano, así que no hay ningún problema. Una vez que han hecho todo aquellos niños, ustedes van a poder acá, ahora sí se autoevalúan. ¿Comparaste los resultados que realizaste en el cuadro de observación que hiciste para cada planta? Ahora sí. ¿Sí o no? ¿Hiciste la comparación del primer día y del 9º día? ¿Utilizaste los resultados, las evidencias para establecer o validaste o no tu hipótesis? Si fue verdad o no fue verdad la hipótesis que se llegó a realizar. ¿Construiste tus conclusiones basándote en la interpretación que hiciste de los datos? ¿Relacionaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tienes sobre los ecosistemas? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Ustedes ya tienen ahí todo porque ustedes ya lo han hecho. Entonces no va a haber ningún problema sobre eso. Con tu familia, dice. Explícale la importancia de las plantas para que se genere un ecosistema, como las que has experimentado. En el agua, el aire, la luz y la temperatura constituyen elementos abióticos y tus plantas el componente biótico para tus ecosistemas. Lo que yo le decía, ¿verdad? La planta es un ser biótico, pero necesita de factores abióticos para poder desarrollarse. Si no tiene la luz del sol, no se va a poder desarrollar. Si el agua no está limpia, no se va a poder desarrollar. Lo que le pasó al agua acidulada. A pesar que tuvo luz, el agua contaminada con el vinagre no pudo lograr un buen desarrollo. Pregúntale sobre lo que pasaría con tu ecosistema si le echaras mucho vinagre al agua, si le echaras más vinagre. ¿Qué pasaría en el primer día y en el segundo día? Si los contaminaras con bolsas de plástico o sustancias como la lejía, lo que yo les decía, ¿no? La contaminación que estamos haciendo. Explícales que, así como tu ecosistema desaparecería, de igual manera muchos ecosistemas en el mundo, alterados por una contaminación, depredación, etc., han desaparecido definitivamente y tendrán que pasar cientos o miles de años para que estos se formen nuevamente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si nosotros mismos contaminamos y seguimos con esta contaminación con las plantas? Y no solamente es con las plantas, ¿no? Es un hábitat acuático. ¿Cuántos seres viven ahí? Totalmente desaparecerían. Y para que vuelvan a aparecer, dice que van a tener que pasar cientos o miles de años para que estos se formen nuevamente. Entonces hay que tener presente aquellos, mis niños. Ustedes lo han comprobado con su experimento. Ahora reflexiona. Recuerda las metas. Analizar e interpretar los datos sobre el crecimiento de una planta en agua neutra y otra en agua acidulada. Ustedes ya han analizado, han interpretado de acuerdo al cuadro que ustedes han tenido, han hecho y han llenado, ¿no? Elabora conclusiones y evaluar y comunicar sus resultados. Reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste las metas? Explica en un texto breve. ¿Lograste las metas que hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿No? ¿Realizaste mi experimento? ¿Viste? Entonces tú vas a colocar todo lo que hiciste. ¿Qué logro obtuviste? ¿Qué te faltó para mejorar? O de repente tu planta, profesora, yo puse mi planta, pero mi planta no dio el resultado que yo quería. Puede ser, no todos los experimentos son exitosos. Si fueran así, imagínense todos los científicos en el primer experimento, como la vacuna, ya hubiera salido, ¿verdad? Pero no es así. Muchas veces hay que hacer el experimento varias veces hasta lograr un mejor resultado. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta, la indagación que realizaste? ¿Te ayudó o no te ayudó a hacer tu cuadro? Escribir todos los días ahí, toda tu observación. ¿Cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudó a construir el análisis de los datos registrados? ¿No? ¿Cómo construiste tus conclusiones? Al hacer la comparación de los resultados, pudiste escribir tus conclusiones, niños. Entonces, ustedes tienen todo el material, entonces no va a haber ni un problema. Muy bien, niños, nos quedamos acá. Ya saben que la comunicación es muy importante. Nos podemos comunicar por intermedio del WhatsApp. No se confíen, el virus sigue con nosotros, hay que seguir poniendo la mascarilla, el lavado de manos es muy importante, el alcohol si tenemos que salir y si nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia, ¿no?
que es lo más grande para nosotros. Muy bien, niños. Espero sus trabajos. Analicen bien, interpreten bien, no se desespere, hagan las comparaciones porque ustedes tienen la interpretación de datos, hagan las comparaciones muy bien. Cualquier duda, ya saben cómo nos tenemos que comunicar. Muy bien, chao, chao, cuídense mucho.